Te damos muchas gracias, Señor. Hoy es un día maravilloso, es un día lleno de bendiciones, es un día en el que tú nos has dado victoria y queremos más victorias. Queremos que tu pueblo sea victorioso y bendecido, prosperado, multiplicado, Señor, y que las promesas tuyas se cumplan, como dice tu palabra, en el sí y en el amén, en el nombre de Jesucristo. Padre mío, abre las puertas, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde sobre tus hijos y sobre tus hijas. Del cielo, palabra tuya, palabra que sane, palabra que liberte, palabra que moldee, palabra que edifique, que consuele, que exhorte, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, gloria a Dios. Ni siquiera la noche. ¿Qué es la autoridad espiritual? Sí, sabes lo que diga, pero que no lo sepan, hermano. ¿Qué es la autoridad espiritual, hermano? Hemos estado hablando de. Perdón. Ahora conmigo. ¿Qué es la autoridad? Aquí tiene usted en breve, ¿verdad? Lo que es poder para dirigir, para decidir, la libertad para hacer el bien. La libertad, hermanos, sobre la autoridad es para. Amén. Entonces, hermanos, también es la potestad para gobernar, pero esa potestad para gobernar primeramente debe ser para gobernarse a uno mismo, ¿verdad? Para saber dominarse, porque eso es el gobierno. Entonces, debemos tener autoridad primeramente para gobernarnos a nosotros mismos. Y qué bueno que el Señor nos está dando esa capacidad. Y también es el poder para reglamentar y la facultad de delegar autoridad. Bueno, entonces ya hablamos del mal uso de la autoridad de Luzbel, el mal uso de la autoridad de Adán. Y ahora estamos, la verdad, estamos enfocados y enfocándonos en este punto, el mal uso de la autoridad de Saúl. Y aquí el Señor nos detuvo un poco porque yo pensé que íbamos a pasar a prisa como otras veces, pero el Señor me ha ido dando o me ha traído revelaciones acerca de algunos puntos, como por ejemplo el que vimos la semana pasada, en qué elementos o qué cosas usó Dios para cambiar el corazón de Saúl. Entonces, hermanos, hay tres cosas o tres puntos en el que hemos estado enfocados. Las características de Saúl, cómo usó la autoridad y los resultados que vinieron a su vida. ¿En qué resultó todo el mal uso de la autoridad que él tenía? Le cambiaron el corazón, ciertamente. Él era un ungido de Dios y también anoche hablábamos que tenía dones de Dios. Aquí hablamos pues cómo el Señor cambia el corazón de Saúl, hermanos, porque para que Dios use nuestras vidas necesitamos que Dios nos moldee, ¿verdad? Que Dios haga una transformación. Querer servirle al Señor con el mismo corazón, con la misma alma, hermanos, no es muy recomendable. Amén, no es recomendable. Pero el Señor tiene una forma de tratar con nosotros, pero principalmente lo hace a través de su palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor, hermano? Entonces, también cuando hablamos de que él era el ungido de Dios y vemos cómo David lo trató, hermanos, que a pesar de que Saúl
tenía una mala manera de conducirse. Hermanos, David lo respetó siempre, incluso hasta después de la muerte. Cuando Saúl muere, hermanos, él dice: han perecido las armas de Israel, ha caído la gloria, o ha perecido la gloria de Israel. Y David se lamenta o llora y endecha la muerte de Saúl. Pero nunca se atrevió a levantar su arma en contra de Saúl, incluso cuando lo tuvo de apechito. Bueno, no sé cómo estaba Saúl, porque dice la Biblia que estaba haciendo sus necesidades en una cueva. Entonces tal vez no estaba de apechito. y me imagino que se quitó la capa, sí, pues, y la puso en alguna parte. Y David se acercó mientras él estaba allá, le cortó con una tijera de esas nuevas, con la espada le cortó un pedazo ¿cómo se llama? A la túnica o a la capa. Entonces, hermanos, y se lo llevó. Y cuando estaba ya con ese pedazo de tela en su mano, hermanos, él se sintió mal por lo que había hecho, imagínense. Bueno, entonces también dijimos anoche que tenía dones de Dios, pero en esos dones de Dios, hermanos, nosotros tenemos que crear. Nosotros tenemos que crear, tenemos que ser creadores. ¿De qué dijimos anoche? ¿Alguien se acuerda? ¿Creadores de qué? Yo saludé a algunos ahí en el... ¿Creadores de qué? Creadores de atmósferas espirituales de bendición. Sí, porque, hermanos, ¿cómo iba a desarrollar o cómo iba a profetizar Saúl si no había una atmósfera? Por ejemplo, perdonen, le pido disculpas a usted y también al Señor, perdón por llegar un poquito tarde. Y entonces resulta que cuando yo entro y escucho la alabanza, no la que tienen acá, sino la que usted está ofreciendo, ay, hermano, qué rico se sintió. Qué bonito, qué hermoso. Estamos creando una atmósfera para que la gloria de Dios baje. Y en esa gloria, en esa atmósfera, en esa atmósfera nosotros debemos movernos, ¿verdad? En esa atmósfera que se crea a través de la unidad, a través de bendecir a otros hermanos, ¿me entiende? A través de, hermanos, de muchas situaciones que debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, en esa atmósfera que había, en esos hombres que venían danzando y venían cantando a Dios y venían tocando instrumentos, dice la Biblia que ellos venían profetizando. Entonces venían digamos que por las calles, profetizando. Había una atmósfera hermosa y Saúl iba y se quedó Saúl mirando, y la atmósfera lo envolvió. La presencia de Dios lo llenó, de manera que empezó a profetizar, hermano. ¿A usted le da pena profetizar? Y Dios le ha dado palabra. Yo me atrevo a decir esto, que Dios le ha dado palabra a más de uno aquí, pero tiene miedo. Es que no creo que Dios me vaya a usar. Y ya algunos, ya Dios los usó y ya no lo han vuelto a hacer, aunque dice la Biblia que Saúl cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces, no dejemos de profetizar, y si no lo hemos hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Sí? Ahí te voy, Señor. Y empieza, nada más, pero claro, el que quiere profetizar pide al Señor: dame el don de profecía. ¿Por qué el don de profecía es uno de los dones, de los mejores dones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda?
Porque los mejores dones son para edificar a la iglesia. Los dones que edifican a la iglesia son los mejores dones. ¿Ok? Entonces resulta pues que Saúl, la gente se empezó a reír o a burlar o a criticar a Saúl. ¿Y qué decían? ¿Qué? ¿Saúl entre los profetas? Sí. ¿Qué? ¿Está profetizando la hermana fulana? ¿Y? Escuche. ¿Y los demás qué dice la Biblia? Juzguen, analicen si fue Dios o no fue Dios. Entonces, después viene, hermanos, perdón que me paré un poquito aquí, pero vienen los usos que le dio la autoridad Saúl. Ya convertido en rey, usurpó autoridades. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Tenía un evangelio legalista y era rebelde a sus coberturas. Un espíritu, ¿cuál fue el resultado? Un espíritu inmundo le atormentó, apostató irreversiblemente de la fe, ya no pudo regresar, ¿sí? Casi siempre pasa estos casos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el caso de Pedro, él apostató. ¿Qué es apostatar, hermano? Negar la fe, apartarse de la fe. Pedro se apartó de la fe. Y Judas también. Pero uno de los dos le cayó la revelación. A uno de los dos fue sensible. Uno de los dos fue sensible. Y eso es lo importante, hermano. No quiere decir que usted, ¿verdad?, todo lo que predique el pastor lo va a aceptar así, pero lo va a analizar y se va a retorcer. Pero luego va a decir, amén, Señor, lo recibo, en nombre del Señor. ¿Verdad? No puede pasar así. Pero otros de plano no lo van a recibir y no lo van a aceptar. Pero pues eso ya no es asunto de nosotros, sino ya es asunto del corazón que recibe la palabra. Entonces está Pedro, están los Pedros. Aquí yo creo que todos estamos los Pedritos, ¿verdad? ¿O prefieren los periquitos? Así le decían a los Pedros antes, ¿verdad? Los pericos. Entonces, y hermanos, están también, bueno, aquí no. Yo quiero creer que los Judas no están aquí. Los que apostatan y ya no se arrepienten. No porque no quieran, sino porque ya no pueden. Ya no sienten deseo de volver al Señor. Entonces, miren, o porque son engañados por el enemigo. Y luego muere Saúl. Esto es una pequeña explicación de este esquema. Ok, ¿sí tienen ese esquema ustedes, verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de este punto, los usos de la autoridad. Y veamos acá, usos de la autoridad. El primer punto es, ya convertido en rey, usurpa autoridades. Y fíjense que ya analizando ese punto, me encuentro con que tal vez en algún momento hemos usurpado autoridades. Si nosotros analizamos la palabra usurpar, amén. O sea, llega el momento en que si analizamos la palabra que Dios nos enseña, tendríamos que ver qué significa usurpar. Miren, usurpar significa apropiarse de algo que legítimamente le pertenece a otro. En este caso, una autoridad. ¿Alguno de ustedes vio la novela La Usurpadora? Claro que sí, pastor. ¿Cómo me la voy a perder? Dice. ¿Quién era la usurpadora? ¿Se hacía pasar por quién? Se hacía pasar por su hermana gemela. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, se hacía pasar por alguien que no era. Entonces imagínense usurpar la autoridad
que hay en una casa espiritual o en una casa familiar. Usurpar la autoridad en un trabajo. Entonces, usurpar significa apropiarse de algo que legítimamente pertenece a otro. Y mire cómo dice, ya sea un bien, un derecho o un cargo. De manera que, de manera ilegítima o sin la autorización legal. Entonces, ¿cuál sería la definición legal? Vamos a ver, en general, este verbo usurpar es un verbo, se puede conjugar. Yo usurpo, tú usurpas, él usurpa, nosotros usurpamos, ellos usurpan, ustedes usurpan, ¿verdad? El verbo usurpar se utiliza para describir dos acciones principales. La primera, apropiarse de bienes, propiedades o derechos ajenos. Generalmente de forma ilegítima y en muchos casos con violencia. Entonces, esto implica una violación de la legalidad y de los derechos de propiedad de otras personas. Llámese en cualquier rango de autoridad, hermano. ¿Sí? Puede ser en la iglesia, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser a nivel ciudad, municipal. La situación es, hermanos, que cuando voy a poner un ejemplo sin el afán de ofender, ¿ok? Cuando una mujer dice, aquí la que manda, y se hace así, hace como las bailarinas, aquí yo soy la que manda, las que hace que los chicharrones truenen, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí hay usurpación de autoridad. No estoy diciendo que el hombre es absoluto, porque el hombre es autoridad y la mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, pero siempre debe darle lugar a su esposo, siempre, déselo. Sí le doy su lugar, pastor. Su lugar es el rincón de la casa. Órale, vaya. Entonces, el número 2, hermanos, es arrogarse. Dice, esa palabra arrogarse es atribuirse títulos, cargos, funciones o empleos de otra persona. O sea, hay una función que tiene alguien y se la quiere echar a la bolsa. ¿Me entiende? No. Por eso, bueno, vamos a ver. Entonces, títulos, cargos, funciones o empleo de otra persona, utilizándolos como si fueran propios, sin tener derecho a ellos. Amén. Sin tener derecho a ellos. Entonces, cuando nosotros sabemos dónde está nuestra jurisdicción, cuando nosotros entendemos que tenemos una jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción, hermano? ¿Alguien puede ayudarme? Yo digo que, creo yo, que es el campo hasta donde llega tu función. ¿Sí? Hasta donde llega tu función. Mi función es alrededor o en esta iglesia, con usted. No puedo irme a meter a otra congregación y querer mandarlos. No me corresponde. Ni tampoco a otro venir a mandar o a querer imponer alguna doctrina u otra cosa. ¿Me entiende? No se debe. Ningún hermano, ninguna hermana puede venir y decir, bueno, es que no me importa, no me gusta lo que dice el apóstol, decía una pastora, a mí no me gusta el pastor, el apóstol, dice, no me gusta lo que predica. Y pues yo digo, bueno, no hay problema. Pero pues, pero es mi autoridad, es mi pastor, ¿verdad? Y esa es su jurisdicción. Entonces, hermanos, cuando
esta forma de usurpación se caracteriza por el engaño y la suplantación buscando obtener beneficios o reconocimiento indebido. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, hablando de este punto, de este reconocimiento, es que la autoridad no se impone, hermano. La autoridad no se impone. La autoridad se reconoce, nada más. Si no te reconocen o no reconocen a alguien como la autoridad, pues no nos vamos a poner a pelear o vamos a armar una revolución, no, porque eso ya corresponde a cada persona. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y ahora viene lo bueno. Saúl usurpa el sacerdocio de Samuel. ¿Y saben qué? Por presión. Primera de Samuel 13:8. Dice, él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Y como el pueblo se le dispersaba, se le rebelaba, se le iba, entonces dijo, yo tengo que hacer algo. Y como no está el sacerdote, como no está el que ejerce la función de sacerdocio, hermanos, ¿saben ustedes que un rey, ese era su campo de acción, su jurisdicción era el gobernar? Pero el sacerdote se encargaba de lo espiritual. El sacerdote se encargaba de los sacrificios, se encargaba de consultar a Dios por medio del Urim y del Tumim. El sacerdote se encargaba de eso, no el rey. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos aprender, hermanos, que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, esa era la norma. Los sacerdotes, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Y el rey en su trabajo. No se podía, ni el sacerdote podía hacer la de rey, ni el rey podía hacer la de sacerdote. Había como una, ¿cómo decirlo? Una separación. Pero David fue rey y fue sacerdote, porque él era tipo de Jesucristo. ¿Sí me explico? Por eso su nombre significa amado. Eso significa David. Entonces, en el Nuevo Testamento ya nosotros ya no somos de la misma clase de sacerdotes de levitas. Ahora somos de la clase o del orden de Melquisedec, que somos reyes y sacerdotes, porque Jesucristo es rey y sacerdote. Entonces la iglesia, cada uno de nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Pero acá, hermanos, no se debía usurpar. El que era rey hacía su trabajo de gobierno y el sacerdote su trabajo espiritual. Y entonces no llega Samuel y Saúl dice, pues, ¿qué puede? Eso yo también lo sé hacer, ¿verdad? Y entonces Saúl, hermanos, usurpa, según por presión del pueblo, pero no hay nada que justifique eso. Ofreció lo que no le correspondía, hermanos. Primera de Samuel 13:9 dice, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Y él, hasta como que lo remarca, ¿verdad? Y él ofreció el holocausto. A él no le correspondía hacer eso. Él ofreció algo que no le correspondía. Amén. Yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Tú comienzas, si no llego a tiempo, tú comienzas. Y ya está delegada, ¿verdad? Es mi esposa.
Pero si usted ve y dice, no está el pastor, no está la pastora, vamos a comenzar, pastor, vamos a comenzar, hermano. Pero nosotros, yo también tengo con qué, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí habría una usurpación. No, no es usurpación, pastor, es que yo tengo que salir rápido, temprano. Bueno, entonces mire, esto le pasó pues a Saúl. Ofreció lo que no le correspondía. No estaba dentro de sus, ¿cómo decir? Dentro de sus funciones. ¿Ok? No estaba, eso no era su área. Amén. Quisiera encontrar un ejemplo, pero no tengo a la mano. Bueno, justificando lo injustificable. Esa era la situación de Saúl. Saúl, hermanos, nunca, si usted lo estudia, Saúl en una sola ocasión como que intentó reconocer que estaba mal, pero lo intentó reconocer porque le convenía. Eso lo vamos a ver después. Pero dice 1 Samuel 13:10, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Llegó la autoridad pues en lo espiritual. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas. ¿Qué decía? El pueblo. Y luego tú, el pueblo, tú. Fíjese cómo es Saúl, o el espíritu de Saúl, pues. Saúl no tenía, Saúl no tenía esa capacidad de reconocer. Trataba de justificar lo que no era justificable. Como vi que el pueblo se dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados, o sea, tú dijiste que ibas a llegar a tal hora y tal día, y que los filisteos, mire, tres cosas. Él no. Entonces me dije a mí mismo dijo ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Cómo ven? Claro, allá, hermanos, por ejemplo, vamos a tener un culto el jueves, mañana estamos todos invitados, hermanos, debemos estar allá, apoye, bueno, más que apoyar, vaya y refuerce las filas de la iglesia para la obra que se está levantando allá en Morelito. Pero resulta que yo voy a salir a las 5 de la mañana, 6, voy con mi esposa hasta Chontalpa, por mi suegro y por mi suegra. Ya ustedes saben, algunos ya saben qué vamos a hacer. Los traemos a Cárdenas y al otro a mi suegro pues, lo vamos a traer hasta acá. Y voy a andar en la carretera todo el día. Entonces yo ya delegué y le pedí, aunque ya tenemos una delegada ya en Morelito, pero delegué también al hermano Alexis para que lleve las cosas. ¿Le va a dar permiso, hermano? Y entonces le digo, pasa, ven por la con la computadora, ven por la bocina y por las cosas que hay que llevar. Entonces, ¿para qué? Para que por si acaso yo llego, ¿verdad? Llegue rayando. Y entonces le digo, tal vez yo llegue a las 5:30 por ahí. Entonces, pero aquí, hermanos, dice que Saúl estaba tomándose una atribución que no le habían delegado, que no le habían dado. ¿Sí me explico? Entonces,
Dice que perdió la cordura. Ay, esa sí me gustaría perderla, pastor. Un poquito acá de acá y un poquito de acá. No, esa es gordura. Entonces, miren, 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Sabe cómo dice la traducción en lenguaje actual? Estás loco. ¿Y qué es estar loco, mano? Perder la cordura, perder la ecuanimidad. Ah, la echa esa palabra. Perder la, ¿qué? La razón. A veces nosotros queremos, la verdad queremos justificar cosas, pero no, mano, no hagamos locamente, como le dijo Samuel a Saúl. Has hecho locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, porque el que le había dado la orden era Dios. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, mire, respetar las autoridades nos hace a nosotros afirmarnos en lo que Él nos dio. Sí, porque Dios es el que nos da lo que tenemos o lo que hacemos para la gloria de Él. Cuando nos rebelamos contra las autoridades, entonces estamos poniendo en peligro lo que Dios nos dio. No sé si me explico. Aquí lo dice: si hubieras hecho correctamente, si hubieras obedecido, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, te hubiera afirmado en lo que te dio, porque Dios fue el que le dio ese reino. Dios era el primer rey. Y sabe qué, hermanos, que ya después en la historia de Israel no aparece Saúl como el primer rey, sino David. Eso está tremendo, porque prácticamente fue desechado. Entonces, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios le dio a usted una función. Dios le dio a usted un área. Cuídela, ¿verdad? Respetando autoridades y también haciendo bien la función como autoridad. ¿Estamos de acuerdo? No hay tiempo, no hay espacio en el corazón de una persona cristiana para tener cierto rencor, para guardar resentimientos. Si alguien me ofendió, Dios lo bendiga. Y si me lo encuentro, ¿cómo estás? Me da gusto, ¿verdad? Y cero comentario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces mire, perdió la cordura. ¿Y qué cosa perdió después? Perdió lo que Dios le había dado. Ay, hermano, Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ay, Padre. Ahora tu reino no va a durar. Y mire que no tuvo que ser quitado Saúl por mano de hombre, sino que la mano de Dios fue la que lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Porque en la misma palabra está, porque se volvió loquito. Lo quitó porque estaba loquito. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mire cómo el Señor cambia, hermanos, a Saúl, porque él tenía a alguien, ya había buscado a David. Bueno, hermanos, hasta aquí. Mire, yo no voy a tardar hoy, porque si nada más quiero dejarle esto en su corazón. Cuidemos nuestro corazón. Dios nos ama. Amén. Cuidemos nuestro corazón. Haga la función que se le dio y hágala bien. Y después Dios le va a ir subiendo y le va a ir poniendo en otro. Amén. ¿Sí? El que danza, dance con gozo, con alegría. ¿Verdad que sí? Que usted que quiere dar un paso para acá, pero usted tiene un pie izquierdo y agarra para acá, siga usted danzando para el Señor, ¿verdad? Porque usted tiene ese deseo. Y ¿sabe qué? Dios no busca gente apta. Dios busca gente
dispuesta. Y el Señor lo va a capacitar. Por eso, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo es que Dios me trajo hasta ahora aquí? Usted no sabe que yo cuando empecé a hablar, yo he visto los hermanos que dan temas, cuando les digo, va a dar, y cómo se expresan bonito, hermano. Y yo me daba pena, y cuando mi mamá le dijo a mi papá, ve, Manuel se quiere ir a predicar, quiere ser pastor, va a ir a... ¿Qué? Pero si ese ni sabe hablar. Como si fuera tartamudo. Y sí, de verdad, no era tartamudo, pero era a familia del tartamudo. Entonces, hermanos, Dios capacita. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, líbrame de ese espíritu de usurpación. Ayúdame, Señor, para no usurpar funciones que no me corresponden. En el nombre de Jesús, Padre eterno, entrego esta palabra y te pido que bendigas a tu pueblo, que lo bendigas abundantemente, que, Señor, tu Espíritu Santo nos capacite para hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Líbranos de meternos en una jurisdicción que no nos corresponde. En el nombre de Jesucristo te pido tu gracia, tu presencia, tu bondad. Guárdanos, Señor, en cordura. Guárdanos, Señor mío, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Quiere levantar sus manos, hermano? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte.